Bueno, hola, ¿qué tal? Soy la Balam, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Conversando con Amigos, que además tiene un nuevo formato. No solo será podcast, sino que tendremos una grabación de video, dado que mi invitada está nada más y nada menos que en la hermosa isla de Cozumel, y así podemos usar la tecnología para seguir conversando con nuestros amigos. Bueno, hoy les presento a nuestra invitadaza, que me da mucho gusto que hayas aceptado compartir con nosotros, la doctora Ixchel Ríos, que es geriatra, y justo ese es el tema en el que platicaremos hoy sobre la vejez y los adultos mayores. Bienvenida, Ixchel, por favor, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, gracias Lucy por la invitación. Me da mucha risa porque cuando dices, o sea, se escucha tan raro cuando te dicen la doctora a tus amigos. O sea, ¿no? Los amigos que te han conocido toda la vida, que ya saben todo lo que has vivido y de repente dicen la doctora. Entonces, sí, sí, 14 años de mi vida me costó. Exacto, pero bueno, muy trabajados, muy estudiados, muy vividos, pero bueno, muchas gracias, qué bueno que todos los que se puedan unir con nosotros se unan, nos escuchen, nos vean, y pues yo soy Chel, soy geriatra, estudié la preparatoria en Tabasco con Lucy, bueno, toda la vida en Tabasco con Lucy, y ya de ahí me fui a estudiar la medicina general en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAE. Y pues después de todo eso me fui a hacer un internado al Hospital Español de México, que fue justamente ahí donde me enamoré de la geriatría. Y pues afortunadamente después tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Nacional de Nutrición, en geriatría también, eh, donde estudié pues durante cinco años, ya no sé, 5 años. Y bueno, además de que he vivido en diversas partes de la República, actualmente radico en la isla de Cozumel y pues me dedico justamente a la atención y cuidado de los adultos mayores. Muchísimas gracias, doctora Ixchel. Nuevamente, nuevamente bienvenida. No, me da mucho gusto. Yo sé que a veces, bueno, como dices, hace tanto tiempo que nos conocemos. Pero pues como también fueron muchos años de estudio y por supuesto. Me da mucho gusto que estés acá con nosotros y bueno, vamos a comenzar. Gracias por tu presentación. Vamos a comenzar ahora sí platicando, o que no, más bien que tú nos platiques, ¿qué es la geriatría? Cuéntanos. Bueno, pues mira, la geriatría es una rama relativamente reciente en el mundo en general, y cuando digo relativamente reciente es que tiene aproximadamente 40, 30 años más o menos que se creó como parte del estudio de los adultos mayores. Y es que al final, con algo que iremos platicando ahí posteriormente, pero existen, aunque los adultos mayores a veces como los centrificamos en una zona como que en unas poblaciones únicas y son casi casi aliens porque no hay adultos y niños y nada más, que eso es lo que me da a mí mucha risa en esta parte de la geriatría. eh, pues nosotros nos encargamos específicamente de la atención, la prevención de los adultos mayores, entendiéndose por adulto mayor dependiendo de qué vayas a o qué bibliografía leas, pero la Organización Mundial de la Salud habla de adultos mayores a personas mayores de 65 años. Hay algunos geriatras más abusados que suelen ver pacientes más jóvenes, o sea, pacientes como parte de la prevención desde los 60, 55, 59, etcétera, ¿no? Y es que lo curioso de la geriatría es que no solamente ves a las cuestiones clínicas, es decir, las cuestiones de enfermedades propias del envejecimiento, sino que también ves algunas otras cuestiones asociadas a la depresión, al ámbito Ujú. social, a los riesgos, por ejemplo, de caerse, de fracturarse. Pues obviamente ahora sí ya te englobas hacia todo el enfoque eh, metabólico, ya sabes, presión alta, diabetes, etcétera, ¿no? Pero eso es justamente lo que a mí me enamoró de la pediatría, ¿no? Que no es solamente un ramo enfocado así a medicina, sino que es una amplia gama de situaciones que te llevan al final al estudio del adulto. Claro. Muchas gracias. Sí, fíjate que cuando estaba yo pensando, más bien, cuando te hice la invitación, estaba yo también revisando y buscando información, ¿no? Acerca de la población. Y sí, en efecto, tenemos en México el INEGI, que tiene diversas encuestas,
y tiene diversas encuestas a diferentes edades. Están o sea, encuestas a 60 y más, 65 o incluso desde los 55, ¿no? Hay diferentes tipos de encuestas. De los 55, como bien dijiste, se enfocaban un poquito más a preguntas en el ámbito preventivo, como de prevención y algunas cosas. Y bueno, así de manera, a grosso modo, antes de continuar, una estadística de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de la ocupación de empleo social, sí, perdón. En el 2022 se estimó que en México residían como alrededor de 17, casi 18 millones de personas de mayores de 60 años y más, ¿no? Adultos mayores, que representa alrededor del 14% de la población. Esto es importante porque no es como menor en la cifra y como tú dices, a veces no es una población que se platique mucho o que hablemos mucho de esa población, ¿no? Y como bien lo dices también, la rama de la geriatría, bueno, es algo muy, muy reciente, 40 años es nada, ¿no? O sea, jovencitos que tenemos, no es nada respecto a eso. Y eso también me da un poco a la siguiente pregunta, que de pronto no pensamos un poco en esta población, en ese sector, porque a veces pensamos que envejecerse y no pensamos justamente solamente en esa población. Y la realidad es de que no, la realidad es de que el envejecimiento empieza desde, pues ahora sí que desde que nacemos. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto? ¿Qué es el envejecimiento? ¿No? Y mucha gente preguntaría, ¿y cómo nos damos cuenta? No, pues porque justo pensamos solamente, estamos enfocados en el envejecimiento y solamente relacionamos el envejecimiento con personas más allá de los 50, 60 años. Cuéntanos un poquito. Bueno, justamente hablando un poquito sobre los temas estos que decías de la población, de este 16%, 14, 16%, dependiendo de dónde lo leas, ¿no? Y la verdad es que las estadísticas son muy específicas y para globalizar justamente hablan de los 60 años o más. Ujú. Eh, esta cuestión que antes se decía, ¿no? De la pirámide poblacional, en donde la base o la parte más baja eran los niños y posteriormente iban subiendo conforme íbamos a la etapa más adulta hasta ser el piquito más alto, el adulto mayor, pues porque técnicamente vivían menos años, ¿no? La realidad ahora es que hablamos, este término me da muchísima risa, se le dice a los congresos y entonces escuchas este tipo de conversaciones decir el pepsilindro poblacional, ¿no? Que entonces ya no es una pirámide poblacional, es un pepsilindro. Pepsi patrocina Balam, por favor. Y está bien chistoso, ¿no? Porque obviamente, si bien no se ha invertido, obviamente, esta pirámide poblacional y realmente, pues, va a tardar varios años en que esto ocurra, es cierto que cada vez hay menos niños, hay menos población infantil y cada vez envejecemos más y envejecemos relativamente más sanos y envejecemos con menos patologías tan degenerativas en cuestiones de movilidad, por decirlo así, de funcionalidad, por decirlo así. Y entonces, pues tenemos este pepsilindro, ¿no? O sea, ya no tenemos nuestra pirámide oficial y estamos ahí como que más o menos. Y sí es cierto que la población, pues al final, así como lo decías, a mí esa frase me encanta. Nosotros desde que nacemos empezamos a envejecer, o sea, todos envejecemos, le tenemos muchísimo miedo a esto del envejecimiento, pero la realidad es que pues no hay forma humana hasta el momento que hablemos un poquito de vida eterna o como tú le quieras llamar. Y pues aquí lo interesante es que realmente el envejecimiento, si bien no es solamente, no solamente nos asociamos o se asocia a la edad, o sea, mucha gente imagina el envejecimiento como me salen canas, me salen arrugas, no sé, se me cuelga la piel, qué sé yo. Ahora, pues realmente es un proceso que es como bien multifacético, es algo que, pues, o sea, tiene muchas cuestiones que son desde la cuestión biopsicosocial. Obviamente hay personas de ciertas áreas que tienden a envejecer mucho más rápido que otras. También hay personas
incluso, bueno, pues obviamente el acceso a la salud influye también en el envejecimiento y también la genética, las cuestiones estas de los telómeros. Realmente si habláramos y nos extendiéramos así en largo, que la verdad son teorías bastante complejas y bien, bueno, pues no difíciles, pero son realmente bastante complicadas en cuestión de las teorías del envejecimiento. Pues hay muchísimas teorías del envejecimiento, ¿no? Que justamente van desde los fenómenos biopsicosociales hasta los fenómenos moleculares, hasta todos los fenómenos asociados a las cuestiones justo de acceso a la salud, ¿no? Y eso es justamente lo curioso, que muchas veces solo nos enfocamos al envejecimiento como una cuestión eh, física, cuando realmente tenemos una cuestión mucho más compleja y mucho más profunda. Eso es algo que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Claro. Sí, muchas gracias. Sí, sí hay mucha resistencia por parte de todos a justo a esto, ¿no? A la parte de reconocer que estamos envejeciendo y como tú dices, no nada más es una cuestión física, tiene muchas vertientes, ¿no? El envejecimiento. Y bueno, particularmente ya de la profesión ahorita que tú estás, o más bien que desarrollas o desempeñas, ¿cuándo, cuándo debemos o cuándo debemos llevar a nuestros familiares o cuándo nosotros debemos acudir al geriatra? Bueno, mira, dado que los geriatras hacemos una evaluación bien profunda con cuestiones, no nada más, como te decía, de patologías per se, sino que también hacemos otro tipo de evaluaciones y hacemos prevención, que es lo más importante. Y creo que lo más importante es cuando tenemos una persona que es totalmente funcional, que no quiere perder esa funcionalidad. Y cuando hablamos de funcionalidad, nosotros usamos muchos tipos de escalas de funcionalidad, ¿no? Pero que la persona sea capaz de ser independiente, de caminar, de hacer sus actividades por pues, sus propios medios o sus propias cuentas, pues justamente es un buen momento para identificar si existe o pudiera existir algún riesgo de que ese paciente pierda la funcionalidad. Porque justamente en ocasiones pues sí nos traen, porque generalmente vienen los familiares, pues que está muy triste, porque también, digo, mucha gente, justo por lo que platicamos ahorita de que esta aberración a envejecer, dicen, yo no quiero ir al geriatra, ¿cómo voy a ir al geriatra si no estoy viejo? Y en realidad, bueno, no se trata de que uno esté viejo, no esté viejo, o esté sano, o lo que sea, realmente son cuestiones justo preventivas, ¿no? Y muchas personas ya traen a sus pacientes o a sus familiares cuando ya están pasando por un proceso más complejo que requiere pues un abordaje mucho más complicado de algo que podría ser muy prevenible. Y yo diría que pues a partir de los 60 años está muy bien, o sea, a partir de los 60 años vale la pena que tú acudas a una revisión general, así como las mujeres vamos con la ginecóloga cuando iniciamos nuestra vida sexual activa o incluso antes cuando hay algunas otras enfermedades, así como los niños van con su pediatra, así como tenemos que ir a que nos revisen los ojos cuando no vemos bien, justamente así tendríamos que tener una revisión a los mayores de 60 años y justamente como una cuestión preventiva, ¿no? A mí me han tocado casos de pacientes que estaban muy bien, que tenían, pues eran muy funcionales, eran totalmente independientes, tenían actividades, hacían todo, iban, bajaban, lo que sea. Y pues, a nadie se me ocurrió, por ejemplo, revisar si tenía riesgo de fracturas o tenía osteoporosis. Se caen, pierden la funcionalidad, se vuelven dependientes, tienen una fractura de cadera, entonces requieren que alguien más los cuide. Y son estas cosas que de cierta forma podrían prevenirse. Entonces, pues la verdad es que a veces sí pecamos un poquito de decir, a los 60 vayan con su pediatra. Insisto, no sabes cuántos pacientes he tenido en la consulta que llegan y dicen, yo no quería venir, me obligaron, ¿no? Pero pues bueno, afortunadamente algunos se van muy contentos, otros siguen siendo renuentes de yo no quiero que me siga viendo porque yo soy viejo, pero pues esta cuestión es como muy variable, ¿no? Pero bueno, si no tienes ninguna enfermedad y te sientes bien, a partir de los 60 es perfecto. Muchas gracias. Ahorita que hablabas de esta parte de la prevención, también en México, como tú dices, la realidad es de que deberíamos, ¿no? Deberíamos todos darnos un seguimiento en todos los sentidos.
como tú dices, niños al pediatra, médicos generales, cuestiones de estarnos revisando, ir a odontólogo, cuestiones de salud mental, o sea, todo. Tenemos que hacernos seguimientos. Sin embargo, creo que en México, no sé qué opinas tú al respecto, pero bueno, creo que en México no tenemos como que esta cultura, ¿no? De darnos una monitoreada en general por mil razones. Uno también es, también seamos honestos, de también los accesos a toda esta parte de la salud, ¿no? De la salud pública. Un poco eso, un poco también esta resistencia de cultural de no pasa nada, estoy bien, me siento bien. No hay como esa parte de la prevención, ¿no? O sea, no tenemos mucho, muy arraigado pues esa cultura, ¿cómo ves? Fíjate que yo creo que ahí tiene mucho que ver, digo, yo no estuve, pues no sé, yo hice mi servicio social cuando teníamos todavía seguro popular, no, yo hice mi servicio social cuando teníamos oportunidades Mm, y también después se convirtió en seguro popular. Pero fíjate, está bien curioso, yo lo veía así, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la prevención que dices. En el seguro popular, me pueden corregir los que nos vayan a oír, y en oportunidades, los programas donde iban a revisión eran niños, embarazadas. Esa era la prioridad. No hay mm, prioridad para adultos mayores, no había prioridad en ese momento para población en riesgo. Tal vez, obviamente, sí tienes tu campaña, que esa parte que no era obligatoria, de pacientes diabéticos, hipertensos, que sí tenías a tu enfermera correteándolos de casa en casa para que fueran. Eh, pero, por ejemplo, ahí sí, si no llevabas a tu niño a la consulta y si no llevabas a tu niño y si no ibas, perdón, como embarazada o llevabas a tu familia completa a revisión, no te daban pues, dinerito que te daban los de oportunidades o no te daban estos accesos o estos alimentos. Antes daban unas papillas ahí para pues, nutrición y estas cosas, y solamente se enfocaban justamente en los niños y en las embarazadas. Entonces, yo creo que ahí también influye eso, ¿no? claro, Que, total. que realmente pues no vas, o sea, no vas porque lo estás, porque nadie te lo ha pedido ni te han obligado, ¿no? Y también por el hecho de que justamente lo que hablamos, la pirámide poblacional, ¿no? Prioridades, somos un país relativamente joven, no relativamente joven, somos un país joven, ¿no? Comparado con algunos otros países como Suecia, Dinamarca, etcétera, pues realmente somos un país con una población mayormente joven a la que hay que darle prioridad. Obviamente ahora que ya se están dando cuenta que estamos viviendo más años, que nuestra expectativa de vida se está haciendo mucho más extensa, pues obviamente es cuando la mayoría de los gobiernos voltea y dice, estos tienen que ser prioridad también, ¿no? Hay gobiernos que se dieron cuenta antes, ¿no? Los franceses, como decíamos, los suecos, o sea, todos estos se dieron cuenta antes porque tienen una población vieja. Nosotros, nuestra prioridad era que el niño no se desnutriera y que el niño comiera, que la embarazada no tuviera abortos, ¿no? Entonces, al final, pues sí, yo creo que en ese aspecto, pues si nadie te dijo nunca que te tienes que cuidar, pues no te vas a cuidar, ¿no? Y muchos pacientes siguen siendo renuentes a ir al médico, muchas veces por la cuestión cultural. Yo no sé si tú tienes a alguien conocido ahí en la familia, en general, no tiene que ser ahí mayor de 60, pero que diga, no, yo no voy al doctor porque yo me siento bien, ¿no? Pero Claro. ¿cuántos de esos no son así? De, no, yo aguanto, yo le doy 3 vueltas a la calle, no sé qué, aunque me duele el pecho y casi me desmayo, pero yo me Sí, siento bien, ¿no? sí, yo creo Entonces, que, perdón, adelante, no, perdón. no, no, te escucho, te escucho. No, es que decías, sí es cierto, por ejemplo, en México y en general en América Latina tenemos muy buenas campañas que en otros países, digo, no es que no haya, pero allá también hay, eso es otro esquema. Por ejemplo, las de vacunación y todo eso de los niños, está súper, todo eso está así re bien, ¿no? Ujú. Porque pues justo hay mucha difusión, pues hay muchas difusión y hay facilidades. Y yo creo que es una combinación de ambos, o sea, porque la parte cultural, yo creo que aborda esta parte, la parte también, ¿qué te ofrece, pues, el país o la parte como tal para los servicios de salud? Como esta otra parte de como tú dices, no me siento mal, no, pues es que no me siento mal y pues como para qué voy, no, o sea, no está,
Porque la prevención es eso, no se trata de que una vez que que te sientas mal, pues ya vas, sino de que Claro. previamente porque aparte hay cosas que no se ven o no se sienten, ¿no? Luego en la parte de la salud, pero bueno, ya hasta que de pronto hay síntomas, hay padecimientos donde ya cuando hay síntomas es cuando ya se pone pues más grave el asunto, ¿no? Pero creo que sí, o sea, creo que todavía nos falta a nivel también de los sistemas de salud, eh, a pesar de que ya ha mejorado o a pesar de que ya haya a lo mejor, que ya se esté tomando en cuenta a lo mejor esta parte o esta población, todavía, ¿no? Falta mucho más em, publicidad o campañas o cosas para hacer una concientización, particularmente en la prevención y en la parte del adulto mayor, ¿no? Sí, y sabes que yo creo que para fines estaba ahorita dándome una buscadilla aquí en el INGER sobre los costos, porque quería dar datos duros, pero la verdad es que no los encuentro. Pero bueno, evidentemente la salud pública es más barato prevenir que tratar las enfermedades, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que pues a lo mejor tal, creo que a lo mejor por la cuestión también sociocultural del país es difícil mantener una cultura de la prevención y siento que de cierta forma también ha sido bien difícil llegar a esta población, mucho más a los adultos mayores, que pues sean personas que en este momento estamos viendo a los adultos mayores de los 40, 30, todavía tenemos algunos de los 30, ¿no? 30, 40, 50, en donde pues ellos se dedicaron a trabajar toda su vida, ¿no? Y que realmente nunca fueron, siempre fueron como muy de mi trabajo es lo más importante, tengo que trabajar para salir adelante, bye, ¿no? Yo no, esta es mi prioridad. Tengo a mis pacientes, pues yo vivo en Cozumel, Cozumel sigue siendo un pueblo pequeño, una isla relativamente chiquita, entonces también tenemos gente de, no, pues usted qué hace, no, pues yo voy al campo desde las 5 de la mañana, voy, trabajo, estoy todo el día ahí, ya como a las 4 o 5 de la tarde me regreso. ¿Y qué hace cuando le duele algo? Nada, me curo ahí, me pongo una cosa y ya. Entonces, son todas estas cosas que hasta que, insisto, no pasa estas situaciones, pues el, 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 el paciente no va. Y cuando lo ves también en la cuestión de costos de los servicios de salud, pues obviamente ellos, si muchos de ellos van al hospital general, en donde realmente están pagando, no sé, 1,000 pesos por una estancia de 5 días por una infección en el pie, por un pie diabético, por ejemplo, y eso a lo mejor hasta es mucho, pues realmente no es tan caro para ellos y por eso no entienden que esta cuestión de la prevención es importante, ¿no? Porque dicen, pues esto es lo que me cuesta ir ahí, cuando no saben que todo lo que están pagando los servicios de salud por parte con los impuestos, etcétera, 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 todo lo que estamos gastando en tratar enfermedades prevenibles, ¿no? Totalmente, sí, sí. Creo que hay muchas aristas de esto que pudiéramos, que tienen su origen, ¿no? O sea, eh, sí, esta falta a lo mejor de conocimiento de lo importante que es la prevención tiene muchas vertientes, ¿no? Tanto la parte de lo que no conocen y también en el entorno de que ellos siempre han vivido, ¿no? Que no en su pasado y todo esto se preocupaban por otras cosas mucho más importantes para ellos en el momento y ahora, bueno, están acostumbrados también a eso. Y ahorita hablando, por ejemplo, de cuestiones ya de salud, particularmente de enfermedades y todo, ¿cuáles son, o sea, en tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos de salud de las y los adultos mayores que se enfrentan, ¿no? Pues mira, ahora como somos, como lo que platicamos, ¿no? Ya somos una población que está envejeciendo, somos más longevos, estamos viviendo más tiempo, más años, y entonces antes se decía que las enfermedades crónico-degenerativas, es decir, la hipertensión, la diabetes, pues eran las causas más importantes de morbilidad en los adultos mayores, entendiéndose por morbilidades, enfermedades, ¿no? Pero bueno, ahora se han visto que las enfermedades degenerativas son las que realmente van a quejar a la población envejecida. O sea, a ti y a mí es más probable que tengamos un riesgo por los años que vamos a vivir de desarrollar algún tipo de demencia o deterioro neurocognitivo
que las personas de hace 20, 30 años, porque tal vez no alcanzaron a desarrollar todo este proceso y aparte porque pues, son patologías que relativamente son recientemente estudiadas en cuestiones de eso, ¿no? Y a mí me parece que los retos principalmente son esos, los retos de reconocer enfermedades que apenas están iniciando, que a veces es curioso porque yo te diría que prácticamente el 90% de los familiares que llegan a la consulta con algún tipo de, con un paciente que tiene algún tipo de deterioro cognitivo o demencia, ¿no? Llegan y dicen, no, pues es que yo creí que era normal porque pues es por viejito, ¿no? Y hay también este problema de que muchos médicos, médicos generalmente de la vieja escuela, justo les dicen lo mismo, ¿no? Ah, es que es por la edad, ¿no? Entonces ya cuando dices es por la edad, dicen, ah, pues es por la edad, entonces no me preocupo que mi papá de repente esté diciendo algunas cosas incoherentes o esté repitiendo una y otra vez lo mismo. Y estas cuestiones de identificar este tipo de patologías que van a ser degenerativas a largo plazo son las que a veces van a ser los problemas principales para el adulto mayor, ¿no? Y ahora no nos vamos nada más a la demencia, ¿no? Nos vamos también a la cuestión de otras enfermedades degenerativas como artrosis, artritis, que lo mismo. Es que me duele la rodilla, pero es normal porque ya estoy viejo, porque la usé mucho, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al final este tipo de enfermedades generan que el paciente pierda la funcionalidad, viva con dolor y obviamente haya una limitación y es un círculo interminable de patologías. Y todo esto son cuestiones en donde pues también el, 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 el anciano pues no puede hacer nada, no puede apoyar, se siente triste, está deprimido porque ya no es parte importante en la economía de su casa y entonces este círculo también es más complejo, ¿no? Y todas estas cuestiones son cuestiones que si las identificas, a lo mejor, bueno, la artrosis puedes mejorar el dolor, que es lo importante, ¿no? Puedes mejorar la movilidad con terapia. Entonces, pues justo, todas estas cuestiones degenerativas creo que son los problemas, no nada más para los adultos mayores, sino también para los médicos que tenemos que identificar esto, ¿no? Claro. Sí, ahorita que comentabas esto, se me hace muy interesante. Yo estaba también buscando estadísticas justo de la parte de los problemas de salud, ¿no? Y todavía dentro de las estadísticas, que de hecho creo que la última que encontré fue del 21, señalaban todavía hipertensión, diabetes, artritis y esas cosas, pero, bueno, y también muchos respecto a la cuestión cognitiva, es decir, más bien cuestiones de salud mental, ¿no? La parte de la depresión, ¿no? Estaban mencionando esto, Claro. pero esto que mencionas, que se me hace súper interesante, de la parte de lo que nos vamos a estar enfrentando ya nosotros, nuestras generaciones, independientemente de que ahorita está pasando, pero vaya, la parte de las patologías degenerativas o neurocognitivas que son, digo, no es que sean más importantes o que sean más, pero muchas de estas son incapacitantes. Entonces, eso, como tú bien dices, implica en el contexto familiar mil cosas. O sea, no nada más, al final de cuentas, todo en un sistema familiar, evidentemente, cuando hay una persona que está padeciendo alguna enfermedad crónica o degenerativa o algo, siempre afecta, ¿no? O sea, afecta el entorno familiar. Pero cuando se trata de un adulto mayor que pierde su movilidad o que pierde su funcionalidad y que ya está creando a lo mejor una dependencia, es una cuestión que afecta también el contexto familiar y a ellos mismos, porque ellos mismos también, principalmente ellos mismos, porque se empiezan a sentir, como tú bien dices, deprimidos, tristes, ya estos cambios son radicales para muchos de ellos que estaban acostumbrados a mantenerse activos o a hacer algunas cuestiones. Entonces, todo esto va afectando todo ese contexto, ¿no? Y me parece interesante también, bueno, que todavía dentro de lo de este pensamiento de que como ya está grande, creemos que es algo normal y luego no profundizamos en las patologías o no lo llevamos a lo mejor a una atención adecuada, sí puede mejorar el entorno o el contexto, ¿no? O sea, sabemos que estas enfermedades, pues, son enfermedades y que van a progresar, pero sin duda cuando se les diagnostica y se trata, mejora mucho tanto para el paciente como para el contexto familiar. Y me acordé de algo, como que damos por hecho que porque están grandes ya es algo así y así tiene que ser. Me acordé de algo que tú me comentaste que justo cuando te decía, oye, vamos a platicar de esto, ¿cómo ves?
tú me decías, oye, hay algún término que yo quiero platicar, que es este término del viejismo que yo honestamente no conocía, que no sé si tenga que ver también con todos estos mitos y estas cosas, pero platícanos un poquito. Yo dejo ese espacio también para que tú nos platiques de ese término, que creo que está relacionado con todo esto. Pues mira, también el viejismo es un tema bien complejo y bueno, ya les contaré ahorita una anécdota de cómo me funaron en un grupo de Facebook de doctoras por decir, por referirme a una paciente como anciana, ¿no? Y fue de verdad funada. De por qué no le dices abuelita, por qué no le dices señora mayor. Y es que justamente está curioso, pero cuando hablamos de viejismo hablamos principalmente de prejuicios, de discriminación, de poner algún tipo de estereotipos que van enfocados hacia los adultos mayores. Y si bien este no es un término nuevo, ¿no? Este es un término ya conocido desde hace muchos años, desde prácticamente los 70s, pues sí es algo bastante relevante y que ha venido haciéndose más frecuente conforme envejecemos más, ¿no? Y, por ejemplo, para poner un contexto para los que nunca han oído la cuestión de viejismo y que ya dijimos, ¿no? Prejuicios, estereotipos, discriminación. Pero mucha gente considera, por ejemplo, por poner ejemplos, ¿no? Un adulto mayor es un viejo rabo verde, enojón, ¿no? O sea, uno se imagina, ve un señor sentado y dice, ah, este señor tiene más de 70, entonces tiene cara de que es un enojón, que va a estar haciendo corajes, viejo rabo verde, enojón, ¿no? Cuando el pobre señor seguro nivel la tiene en el entierro y el hombre lo único que quiere es estar sentado descansando porque tiene calor a 45 grados en media, ¿no? Otra también que tenemos cuando hablamos de viejismo, por ejemplo, es justo lo opuesto, ¿no? Decir que un adulto mayor es totalmente, ¿cómo decirlo? Conoce todo porque ha vivido, porque es un adulto mayor, que es letrado, estudiado, porque ya está grande, entonces todo lo que vivió es una experiencia, ¿no? Pues tampoco. También tenemos la cuestión de justo ahora de los términos, ¿no? Cuando hablamos ya cuando hablamos de la terminología, de si viejo está mal dicho o no está mal dicho, bueno, viejo es un término que está descrito, eh, que la RAE lo determina justamente y no está mal dicho. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos también de las cuestiones del abuelo, ¿no? A mí esta parte del abuelo me brinca el ojo así, me brinca horrible cuando quieren que uno se refiera a algún adulto mayor, alguna persona vieja justo como abuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque justo lo que platicábamos antes de empezar la grabación, o sea, yo no tengo hijos, no tengo idea y pues no pienso tener hijos y no sé si cuando yo tenga 70 años y llego a esa edad, quiera que alguien me diga abuela, la verdad, ¿no? Probablemente no. Y las cosas han cambiado tanto que, bueno, tenemos adultos mayores, de 70 años, que son gays, que probablemente tampoco quieren ser llamados abuelos, ¿no? O sea, que quieren ser llamados señor, que quieran ser llamados por su nombre, etcétera, ¿no? Lo mismo la señora. Personas, ha habido muchos casos, y no me vas a mentir, todo el mundo lo ha oído, mujeres que no se casaron, que viven solas, que no tienen una familia y que les dice señora y luego te dicen, no, señorita porque me ha costado mucho trabajo, ¿no? Todos hemos oído eso, ¿no? Entonces, esta parte de ponerle un título a una persona y mucho más a un adulto mayor o a un viejo es realmente complicado. Es bien difícil poder pues encontrar el mejor adjetivo, porque eso creo que pasa en cualquier parte, ¿no? Pero uno trata de buscar como las cuestiones que suenen menos mal y más digerida para que no se escuche tan mal, pero termina siendo terriblemente mal, ¿no? Entonces, más bien yo creo que en este caso, cuando hablamos también justo de hablar directamente con un adulto mayor, siempre es lo mejor es preguntarle cómo le gustaría ser llamado, ¿no? Porque también muchos de ellos, yo generalmente les pregunto, bueno, tu nombre es Dolores, ¿no? Por decirlo así, ¿cómo te gusta ser llamada? Dolores, no, es que Dolores no me gusta, doctora, nunca me ha gustado ese nombre. Mi familia me dice, por decirlo así, Pachi,
y pues dígame Pachi. Entonces tú le hablas de Pachi, no le dices señora, porque también se pueden ofender, no le dices anciana, ni le dices abuela, ni le dices nada. Le dices por su nombre. Y justamente esta situación fue, como te digo, justo en este grupo de Facebook que tenemos de médicos, funadísima. Una conversación que tardó, de verdad, no sabes la cantidad de mensajes de hate, porque es muy fácil opinar en Facebook Claro. y echar hate. Pero también estábamos los geriatras peleando contra todos los demás, justamente de eso, ¿no? De que justo toda esta cuestión de que si le dices anciano, si le dices abuelo, si le dices abuelito, si le dices madre, o sea, a mí, bueno, me han dicho madre 1000 veces y me brinca también el ojo, pero bueno, esto es una cuestión más también es un viejismo, estoy siendo viejista porque a mí no me gusta que me digan madre tampoco, pero justo yo creo que es un término bastante complicado. Y, por ejemplo, otro de los términos que a lo mejor suenan un poquito, ¿cómo decirlo? Esta parte, va a sonar medio extraño y a lo mejor no todos los hemos dicho, pero cuando tú ves a una persona, como yo lo que hice contigo cuando te vi, te dije, wow, es que tú no envejeces. ¿Estás de acuerdo que estamos hablando con desprecio del envejecimiento, no? Claro. O sea, es que velo así, y todos tenemos un Sí. microviejismo en nuestro ser, Claro. que al final es una idea que está muy arraigada, que tenemos como bien pegada ahí en la mente, pero que al final es cuestión que tenemos que trabajar o sea, no solo la sociedad como tal, todas las personas, o sea, los geriatras tenemos que ser como muy explícitos con nuestras conversaciones porque justamente tratamos más a adultos mayores. Y lo que sí considero que sí de plano no hay que hacer ni es como tan relevante es asociar que todas las dolencias y todas las enfermedades y todos los problemas son asociados al envejecimiento. Es que por viejo está, es que ya está grande, por eso tiene este problema, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, que yo la verdad no sé, no me hace, pues me da un poco, no coraje, me alegra, es una sensación bien rara porque me alegra y me da como algo, estas cuestiones donde dicen, no, se abrió una cafetería para que los adultos mayores puedan trabajar. Oye, pues si eres funcional y eres un adulto mayor y te mueves y puedes saber, y sabes cobrar y sabes preparar un café, ¿por qué no te podrían dar un trabajo donde también puedas trabajar con jóvenes, ¿no? Esta no me parece inclusivo, pero a la vez me da así como un poco de cringe raro. No sé, no sé si ya con lo que platicamos del viejismo, tú consideras que hay algunas actitudes microviejistas tal vez en ti o en la Uy, gente que conoces. no, por supuesto. Son cosas, no, por supuesto que sí. Y es que justo para erradicar esto hay que reconocerlo dentro de nuestras mismas conversaciones, actitudes y pensamientos, ¿no? O sea, yo soy una persona Claro. que desde la secundaria me salen muchas canas por herencia, gracias a mi familia de La Vega. Un saludo por herencia. Y yo hubo un tiempo que me las dejaba y todo, pero después se me hizo así como, por eso mismo, porque la verdad sí tengo un issue con eso, no sé si tengo un problema con la parte de eso. Pero bueno, al final de cuentas, dentro de nuestras, como tú dices, creo que la parte de la inclusión, porque no se trata justo de hacer esa separación. Y eso hablamos inclusión en todos los sentidos, o sea, no nada más, ahorita estamos hablando de los adultos mayores, pero para que algo realmente sea inclusivo, no lo tienes que separar. O sea, justo es eso, o sea, no lo puedes separar por lo mismo, sino al contrario, tienes que ver las maneras de incluir dentro del entorno normal, o sea, dentro del entorno cotidiano, a toda la población. Entonces, eso es realmente la parte de la parte de la inclusión, Exacto. de la inclusión. Fíjate que también dentro de esto que decías, porque al final de cuentas, esos microviejismos o viejismos que tenemos, estos prejuicios hacia los adultos mayores o hacia el hecho de envejecer, ha hecho justo que haya mucha discriminación, ajá, hacia los adultos mayores. De todo, o sea, dentro de la sociedad, incluso en las familias y en todo eso, eso es muy grave, ¿no? Porque
También yo tenía unas estadísticas por acá de eso. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, estas estadísticas son del 2021. Se estimaba que aproximadamente 1 de cada 6 individuos mayores de 60 años sufrió algún tipo de discriminación o algún tipo de abuso en sus entornos, ¿no? Eso a nivel mundial representa alrededor de 14, o no, 141 millones de personas, 141 millones. Entonces, después de la pandemia, esto aumenta también dramáticamente. Entonces, de México, dentro de México también hay algunas estadísticas dentro del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, del DIF, que ellos estiman que el 16% de los adultos mayores en México ha sido sometido a alguna forma de abuso o discriminación. Entonces, esto tomando en cuenta que no todos los casos pues se denuncian, ¿no? O sea, eso es un Claro. porcentaje de lo que sí tienen en estadísticas, pero pues cuántos de estos casos dentro de los entornos familiares no se estiman. Entonces, eso es algo bien preocupante y justo tiene que ver tiene que ver con muchas cosas, muchos contextos también familiares, pero también mucho tiene que ver con esa discriminación y que engloba todo eso que estamos platicando, ¿no? Sí, y es que, mira, a mí me gustaría, ya que estamos todos acá, que vamos a hacer pues va a ser como un pequeño ejercicio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar los ojos y cuando yo les diga que piensen en un adulto mayor o piensen en un viejo, imagínenselo. ¿Cómo te lo imaginas? O sea, está curioso, pero mucha gente, cuando hago este ejercicio en algunas de las clases que he tenido la oportunidad de dar clases en un diplomado de Derechos Humanos en Chetumal, y está bien interesante porque justamente la gente piensa en eso, ¿no? Dice, no, pues yo me imagino a un señor con canas, con un bastón, con lentes, con no sé qué. Al final sí es cierto, ¿no? O sea, sí es cierto que vamos a tener déficits conforme pasan los años, que sí vamos a tener más debilidad visual, que vamos a tener presbicia, o sea, no vamos a ver bien, que vamos a tener presbiacusia, que probablemente no vamos a oír bien. Pero eso no dice que todos van a pasar por lo mismo, ¿no? O sea, yo uso lentes y tengo casi 40 años, pues yo no sé cómo voy a estar cuando tenga 70. Entonces, al final, esta cuestión viene muy, muy arraigada desde tiempo atrás, considerando que un adulto mayor es una persona obsoleta que ya no da ningún aporte ni ningún beneficio a la sociedad y justamente pues empezando a tener este tipo de exclusiones y maltratos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado el señor que está ayudándonos, el empacador que nos ayuda con las cosas en el súper? Y digo, yo no sé la velocidad con la que cobran las cajeras, pero a ver, o sea, hacen su mejor esfuerzo para acomodar todo lo más rápido posible mientras las cajeras vienen todas aceleradas y luego hay personas que se molestan porque no está siendo rápido, ¿no? Cuando realmente, bueno, es un trabajo y a ver, hazlo tú también, ¿no? Cuando no hay empacador y a mí me toca empacar, yo me vuelvo loca con la señora, ¿no? Entonces, pues este tipo de situaciones son cuestiones bastante, pues complejas, ¿no? Y fíjate que aquí me está encontrando unas frases que me gustaría que les voy a leer para que vean más o menos algunas de las frases que más o menos dicen que puede ser un lenguaje cotidiano. Dice, lenguaje cotidiano que está repleto de formas sutiles de maltrato a la vejez. Por ejemplo, frases como, ¿le ayudo, abuelo? ¿Estás cada vez más joven? Los viejos son como los niños. Yo no quiero ser vieja. Te voy a cuidar porque tú no te vas a poder cuidar. Por acá había otra que estaba bastante interesante. Donde está, bueno, muy, muy insistentes con decirle abuelo, abuelito, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esta de las frases son realmente, pues, complicadas, ¿no? Mucha gente justo como que tenemos a mí me encanta, microviejismos, y que también si dejamos pasar esta parte y si no le damos un conocimiento o si no reconocemos que esta situación ocurre o pasa,
pues vamos a llegar justo a lo que dices del maltrato, ¿no? Ahora, Claro. en los adultos mayores, cuando hablamos de maltrato en los adultos mayores, pues hay muchos tipos de maltrato, ¿no? La mayoría son los maltratos conocidos, como pues, obviamente maltrato físico, maltrato sexual, maltrato emocional, maltrato psicológico, maltrato económico, que es cuando no provees o no das de cierta, pues no apoyes económicamente a la persona que se necesita. Y también está uno que es el que más vemos, me atrevería a decir, al menos en mi práctica, no Omisión. puedo hablar en cuestiones estadísticas totales, pero uno de los maltratos que más vemos en los adultos mayores es el maltrato por omisión de cuidados, Ujú. ¿no? Y esta parte está bien, bien impresionante de cuántas personas justamente no reconocen esto como un maltrato, ¿no? Como el, lleva 5 días con fiebre y pues hasta ahorita lo traje al doctor, oye, lleva 5 días con fiebre. Si fueras tú, no te esperarías si tuvieras 5 días con fiebre. Si fuera tu hijo de 2, 3, 4 años, tampoco te esperarías si llevara 5 días con fiebre. O tiene diarrea desde hace 4 días y pues apenas lo trae. Entonces, son estas cuestiones, obvio también ocurre en la población en general por una cuestión sociocultural, pero esta cuestión de omisión de cuidados influye mucho, ¿no? O personas que ya no tienen continencia, que tal vez ya son totalmente dependientes de sus familiares, que pues no les cambian los pañales o no les cambian los protectores, justamente porque pues, ahorita estoy ocupada y en un ratito más lo hago y se te va el tiempo y se te va el tiempo. Pues personas que no pueden tomar decisiones por su propia cuenta y necesitan de alguien que los apoye. Pues, todas estas cuestiones de las omisiones son impresionantes, la verdad. Y justamente son las que a veces pues desencadenan en traer al paciente a un área de urgencias, por ejemplo, ¿no? Cuando omitiste todas estas cosas y pues desencadena en una situación mucho más compleja, en infecciones severas, etcétera, Claro. ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, no, no, eso es terrible. De hecho, iba a preguntar algo relacionado con eso, pero ahorita que ya lo comentaste, em, sí, o sea, esto del maltrato de omisión, ¿sabes en qué se da mucho también? En niños es una, también desafortunadamente también es un tipo de violencia durísima que se ve mucho en nuestro país. Y evidentemente que si los vemos en niños, imagínate qué podemos esperar también, ¿no? De nuestros adultos mayores. Em, y como tú dices, todo esto puede desencadenar en cuestiones más graves que ya muchas veces se necesitan ya una intervención ya más urgencia, hospitalaria o cuestiones ya de gravedad, ¿no? Fuerte. Entonces, híjole, es algo muy complejo, muy, muy complejo la parte del cuidado del adulto mayor, del contexto familiar es algo que es complejo. O sea, es algo muy complejo que depende de un montón de cosas, es decir, la importancia de la familia, que ahorita igual vamos a platicar en eso, la de la familia en el cuidado del adulto mayor implica no nada más un cuidado per se, o sea, implica es entender, ¿no? Es entender todo este proceso del envejecimiento, es entender todo este proceso y también los procesos de cada individuo, es decir, ser empáticos también con el adulto mayor que también está pasando por procesos bien duros, bien difíciles, particularmente pensando en aquellos que ya tienen alguna enfermedad, en aquellos que ya están perdiendo ciertas funciones, cierta funcionalidad. Para ellos es bien duro, ¿no? Em, tenemos como, digo, evidentemente hay muchos tipos de contextos. Tenemos las familias que, por ejemplo, que sí están al pendiente, que a veces hasta se cuida de más al adulto mayor. ¿Y qué digo se cuida de más? Porque a veces no queremos que haga nada, ¿no? Es así como, no, no, tú siéntate, yo te hago, yo te digo. Y el adulto mayor está funcional y quiere hacer, ¿no? Pero pues es que yo quiero trabajar, yo quiero seguir haciendo esto, yo puedo seguir haciendo esto. Y además para ellos ese movimiento o sea, esa actividad les ayuda no nada más físicamente, sino también a nivel cognitivo. Y muchas veces como familia nos cuesta trabajo entender, o sea, uno quisiera a lo mejor verlo ahí jugando ajedrez, viendo la tele, estar tranquilo, porque es lo que creemos. Ajá, eso también ahí viene un prejuicio. Eso ya es un prejuicio, ¿no? Entonces, es un estereotipo para erradicar justo toda esta parte pues, de violencia o de estas cosas, tenemos que cuestionarnos. Em, bueno, sí, cuestionarnos todo eso, por qué estamos diciendo que a lo mejor las personas no pueden hacer las cosas cuando, sin duda,
pueden y quieren además, muchas veces no se les permite. Y tenemos otros contextos donde es totalmente distinto, donde también si hay un maltrato, si hay ya la familia a lo mejor está muy fastidiada, o tenemos contextos de los que nadie habla, que también hay personas, de la mayoría que no conocemos, son personas que fueron padres, familia, digo, como todos seres humanos con sus errores y todo, pero también hay contextos donde las personas pues no fueron buenos padres o fueron violentos o fueron malas personas que también envejecen porque todos envejecemos y está ahí donde tampoco quieren hacerse cargo. Eso es una realidad que nadie habla, que justo, pero que sucede, o sea, sucede, ¿no? Sí, fíjate, esta cuestión que tocas, ¿no? La parte de, ahí nos vamos otra vez a la idea de, al viejismo de creer que el adulto mayor, pues es el bueno y es débil y depende y necesita de los cuidados. Pero es cierto, hay muchísimos casos, afortunadamente no he tenido tantos, al menos yo, pero hay muchos casos de personas que dicen, yo no voy a cuidar a mi papá me pegaba, mi papá me maltrató, mi papá fui víctima de violación por parte de mi padre, mi mamá siempre fue mala conmigo, mi mamá me abandonó y ahora viene a que yo la cuide. ¿Cómo les vas a pedir a estas personas que cuiden a su adulto mayor, no? Y aún cuando, pues está muy triste, pero las leyes no juegan a favor de la familia cuando se trata de estos casos, ¿no? Las leyes juegan a favor de el adulto mayor, el familiar directo más cercano es el que los tiene que cuidar, ¿no? Entonces, esta cuestión es bien complicada y justo por eso, esta es la parte que me gusta mucho de la geriatría, ¿no? La cuestión de todo el drama familiar y así de todas las mejores familias, sino en la parte en la que los geriatras trabajamos justamente con otros grupos de personas, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, para este tipo de casos, con las trabajadoras sociales. Para este tipo de situaciones, las trabajadoras sociales son súper clave, son una pieza clave para poder tomar decisiones relacionadas con el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Entonces, está bien curioso porque mucha gente, como lo decimos, ¿no? Incluso uno, aunque pase una hora y media sentados hablando con la familia, no sabes realmente el contexto que tienes frente a ti. Hay mucha gente que llega y dice, no, pues sabes qué es que mi mamá fue así, 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 yo la verdad es que no la voy a cuidar, la traigo porque me pidieron que la tenga que traer para una revisión porque me está obligando el DIF, ¿no? Pero pues también es difícil que les pidas que hagan de más de lo que ellos están dispuestos a hacer, porque pues viene una situación en donde tienen ellos que sanar y perdonar y pasar todas estas cosas que a veces nunca se llegan, ¿no? Mucha gente dicen, ay, ya descansó, pero realmente descansan ellos de todos los sufrimientos que pasaron, ¿no? Entonces, es bien complicado y justo, ¿no? Ahí es cuando el viejismo juega a favor del adulto mayor, en donde dicen, bueno, pues todos son iguales. Es cierto que también hay casos bien complejos en donde pues está la familiar que se quiere quedar con la casa, que ahí fírmale acá, papá, o sea, esos son casos ahí bastante complicados también. Y todas esas partes, afortunadamente, te digo aquí, eh, hablar con los trabajadores sociales, orientarse con ellos, incluso aunque tú tengas, por ejemplo, esto ya va más allá de la cuestión médica, ¿no? Pero si tú tienes algún familiar o conoces a alguien que a lo mejor está pasando por una situación de maltrato, etcétera, pues muy probablemente, pues sí requieras, pues ir a lo mejor con los trabajadores sociales para asesorarte también es bueno, ¿no? Pero eh, pues creo que al final es, es, un, es un ámbito bien complejo y esta cuestión, hablando un poquito de lo social en los adultos mayores, es bien difícil. También está esta cuestión, cuando nos vamos un poquito más en la cuestión de las demencias y los deterioros cognitivos, ¿no? Mucha gente no tiene la capacidad o nadie les dice o nadie les explica que su papá está gritando, que lo tienen amarrado o lo tienen en la cárcel o policía, no porque ellos quieran hacer algo más, sino porque realmente están enfermos, ¿no? Y ahí es el punto en donde ahora nos vamos a un tema que a mí me interesa mucho y me parece también súper importante, que es, no sé si te lo comenté, que es el colapso del cuidador,
O sea, cuando el cuidador, después de tener el cuidado completo de su familiar, que está al pendiente 24/7 de ellos, pues se cansa y empieza a tener algunas otras formas de maltrato, que generalmente es por omisión, justamente porque ya están cansados, ¿no? Entonces, ahí es justamente cuando empiezas a ver toda esta cuestión social, toda esta dinámica familiar en donde probablemente la familia pues ya no quiere hacer más cosas porque el familiar pues está, más bien porque el cuidador está muy cansado, porque pues vamos a delegar las responsabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, pues no sé si tú, por ejemplo, viéndolo desde una perspectiva no geriátrica o más bien desde una perspectiva ahí como que más externa, ¿no? Si tú has visto a personas que a lo mejor conoces que probablemente se expresen un poco mal de tener la obligación de cuidar a sus familiares o que digan, no, es que yo estoy cansada, yo ya no quiero, yo no puedo, no sé qué. O a lo mejor la historia, que esa también es muy común, de somos, no sé, 5 hermanos y una mujer, pues la mujer Todavía, obligatoriamente sí, claro. tiene que cuidar al papá, ¿no? O a la mamá. Sí, claro, no, no, sí, sí, de hecho, esto que dices del colapso del cuidador, me parece muy importante. En el contexto familiar pasan un montón de cosas. Hemos visto mil casos, tanto cercanos como de que conocemos de que sí, o sea, por ejemplo, primero están las realidades cuando hay maltrato, cuando hay, como tú decías, ¿no? Que se están peleando los terrenos en vida, o sea, las personas todavía están ahí y están queriendo también generar algún beneficio económico, que es bien triste. Este, pero también está esta parte donde son muchos hermanos, a lo mejor solamente le queda como que la obligación, por así decirlo, si es una mujer, hacia la mujer, o en todo caso a lo mejor hay una mezcla ahí de hermanos y hermanas, pero siempre es uno o dos los que toman luego la iniciativa, a los que se les carga más la mano, porque eso también pasa. Em, y de pronto estas personas también se enferman, ¿no? Esas personas luego se descuidan, de esas personas dejan de hacer cosas para sí mismas por estar en estos cuidados y aparte, y viene todo es una cuestión social que dice, no, es que es mi papá o es mi mamá, y entonces aceptas todo eso y bueno, y es una cuestión muy, muy compleja, ¿no? De que te descuidas o que se descuidan por eso pero también no atienden la salud propia y luego se van deteriorando al mismo tiempo a la par o peor, ¿no? Es algo que pasa mucho. Y bueno, y no faltan los hermanos o hermanas que les vale o que dicen, ah, mira, pues ya la está cuidando, pues está bien, ¿no? O que a lo mejor, porque hay muchos tipos de cuidados y hay muchos tipos de maneras de hacer equipo, porque se requieren cuestiones económicas, de cuidado, hay muchas maneras, ¿no? Pero cuando hay alguien ahí, es cuando luego le dejan la carga a una persona en particular, ¿no? Este, eso también es súper complicado. Y sí conocemos. Ah, bueno, yo te iba a preguntar algo. En este particular, hablando, tú decías de trabajo social, ahí tengo dos preguntas. Voy por la primera. Yo realmente desconozco, porque si bien sé que hay leyes o hay algunas cuestiones que sí dan protección o que se pueden denunciar maltratos y todo, Em, también sé que hay algunas cosas que no hay tanto seguimiento, por ejemplo, por parte a lo mejor de algunas instancias para la parte del adulto mayor. A lo mejor al inicio sí, pero después no hay mucho seguimiento, a lo mejor no sé. Y por ejemplo, ustedes, o ya sea tú como médico, a lo mejor los trabajadores sociales, si ven una situación ya así medio extrema de violencia, ¿qué sigue? O sea, que ustedes pueden hacer denuncias o se comenta más bien a la familia o eso es otra área. Pues mira, sí, la realidad es que existe una ley que protege a los adultos mayores. Cuando tú tienes un caso, y esto ocurre realmente en cualquiera de, bueno, de los servicios médicos, ¿no? Más bien ocurre en cualquiera de las especialidades. Si tú tienes un caso de algún tipo de violencia o algún tipo de maltrato, por ejemplo, si bien cuando
en muchas ocasiones, pues buscas el respetar la confidencialidad médica, ¿no? Procuras hacer, no, hay cosas que pues no vas a decirle a las personas, ni vas a poder reportar o así, a menos que tú empieces a notar que sí existe un riesgo vital para el paciente. O sea, ahí sí tú directamente puedes ir al DIF de primera instancia para que se hagan cargo de esto. Esto ocurre generalmente en la mayoría de las ciudades. En la Ciudad de México sí hay algunas áreas donde ya puedes levantar tu denuncia específicamente, centros de atención para el cuidado de los adultos mayores, pero pues realmente en las ciudades pequeñas o en las ciudades como un poquito como más menos rurales. gentrificadas, ¿no? Ajá, es justo irte directamente al DIF. Y sinceramente, al menos aquí en Cozumel, pues realmente es muy difícil, ¿no? Nadie tiene experiencia en esto, nadie lo sabe hacer y generalmente pues no hay como pues un seguimiento, ¿no? De esa denuncia, que creo que ocurre no nada más en las cuestiones de la denuncia del adulto mayor, sino en general a todos los seguimientos de cualquier tipo de denuncia, Claro. pero por ejemplo, lo que se hacía inicialmente, y por eso te digo, yo amo a las trabajadoras sociales, sigan siendo trabajadoras sociales, son lo mejor, corazoncito kawaii. Es que ellas justamente lo primero que hacen al menos eso hacíamos en el hospital, ¿no? Cuando se detectaba una situación complicada o compleja, siempre hacían una reunión con los familiares, ¿no? Con toda la familia directa, incluyendo aún así a los familiares que nosotros llamamos familiares satélite, que son estos que están ahí, pero no están ahí. Y justamente se hacía una reunión para tratar pues, poner algunos acuerdos y poner unos puntos, no ser muy puntual, así de vamos a hacer esto y toda esta reunión es en pro del cuidado de su papá, de su mamá, de su abuelo, etcétera, ¿no? Entonces, justamente ya cuando estas partes se siguen omitiendo y no se hacen, es cuando ya empiezas o haces esta demanda o pues no es una demanda como tal, pero este reporte ya sea al DIF o a cualquier otro de los centros de atención, ¿no? Como te digo, viejismo al final son cuestiones que se omiten muchísimo, seguimientos que se omiten también, entonces sí es un poquito más complicado. Pero es posible, ¿no? Ahí sí. Sí existe la posibilidad de que se haga, ¿no? Eso es importante. Y yo creo que es que también, lo dijiste bien ahorita, es diferente, por ejemplo, las condiciones en la ciudad que en los ambientes de comunidades o algo así. Porque cuando, por ejemplo, le vas a dar seguimiento a alguna reporte o denuncia o si, por ejemplo, no faltan los hijos que pues se aprovechan, ¿no? También de los papás, ¿no? En este caso de los adultos mayores que quieren, los forzan. Primero también hay maltrato, o sea, hay maltrato y que luego aparte los obligan a hacer cosas o a lo mejor a firmar documentos, porque luego, y luego si haces como alguna denuncia, un seguimiento, por ejemplo, no nada más de una cuestión de cuidado, porque una cuestión de un cuidado del adulto mayor implica una cuestión de cuidado de salud, pero también implica un montón de especialistas, ¿no? Un geriatra médico, un psicólogo incluso. ¿Cómo le vas a dar seguimiento? A lo mejor si tienen a la persona amenazada. Digo, hay gente que es muy mierdecilla, dirían por ahí en unas series que estoy viendo. Mierdecilla. Mierdecilla. Hay gente pues que es mala, o sea, con su familia. Entonces, bueno, hay un montón de aristas respecto a esto. Y está bien que, por ejemplo, que los médicos o los trabajadores sociales puedan de alguna manera establecer a lo mejor algo, ¿no? Acuerdos, algo para que se pueda hacer un mejor seguimiento y cuidado a esta población que sin duda es una población vulnerable. Entonces, y bueno, y volviendo un poquito a la parte del colapso del cuidador, creo que, híjoles, ¿qué recomiendas? Okay. Pues mira, yo creo que aquí sí es un tema interesante, ¿no? Pero siempre las recomendaciones iniciales para el colapso
del cuidador es uno, que el cuidador o la cuidadora se tome su tiempo personal, ¿no? Yo siempre les recomiendo que al menos tengan un día 24 horas de tiempo personal. Y una de las cosas que ocurre mucho con los cuidadores es que muchos de ellos toman esta idea de es que nadie lo va a cuidar como yo lo voy a cuidar. Está bien, y nadie lo va a cuidar como tú lo vas a cuidar porque no eres tú, no son ellos, no son tú, no eres tú, o sea, nadie más los va a cuidar así como tú, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que ir acompañado de un apoyo psicológico, por supuesto, o sea, sí, el cuidador tendría que tener un apoyo psicológico para poder tener alguna otras herramientas para mejorar esto. Y otra de las cosas que siempre se insiste, pues es que este cuidador mantenga un poco sus hobbies o sus actividades. Entonces, ¿cómo haces esto, no? Es cierto que hay personas que desafortunadamente les tocó ser hijos únicos, en donde son los únicos que cuidan y económicamente no tienen las posibilidades para tener algún otro tipo de apoyo. Estos son casos bien difíciles y generalmente se sugiere que se apoyen de la familia pues más cercana, que pueden ser tías, primos, etcétera, para que ellos al menos tengan un día de descanso, como te digo, ¿no? Y otra de las cosas es que cuando también tenemos estos casos en donde justamente, ¿no? Está la hija, que es la que cuida y todos los demás no cuidan, y hablo la hija porque generalmente es el caso, ¿no? No es el único, también hay hijos que son cuidadores y también son muy buenos. Pero en este caso yo también lo que trato de buscar, como aquí no tengo una trabajadora social que me apoye, y cuando nos toca hacer algún tipo de reuniones familiares, generalmente buscamos justo conciliar, ¿no? Ok, ustedes no pueden hacerse cargo, no puedes cuidarla tú 2 horas, tú no la puedes cuidar 3 horas, tú tampoco. Ok, son 5 hermanos, cooperen, ¿no? O sea, cooperen económicamente para que al menos una vez a la semana haya una persona que la cuide, para que su familiar pueda tomarse su momento de descanso. Porque justamente realmente es bien complicado y hay muchísimas cosas que desencadenan tarde o temprano las complicaciones en el cuidador y las enfermedades que a veces omitimos porque no es prioridad en este momento. Mi prioridad es cuidar a mi papá y que mi papá esté bien y que no se enferme, que esté sano, no sé qué, y omitimos ciertas cosas, ¿no? A mí tengo el caso justamente de una paciente bueno, un familiar, que su hija justo tiene cáncer de mama y es a la que le aventaron el cuidado de su papá, ¿no? Y dices tú, a ver, o sea, la señora tiene que dedicarse a su enfermedad y a cuidarse y estar tranquila y no sé qué, ¿por qué le dan esa responsabilidad a la señora que también está pasando por un proceso de salud? Entonces, son casos bien difíciles, pero existen algunas alternativas y al final, pues lo ideal, que en un mundo ideal es que todo se resuelva con conversaciones, con acuerdos, etcétera, pero cuando esto no es posible, pues a veces sí es necesario llegar a una instancia gubernamental, ¿no? Donde sea prácticamente una obligación por parte de la familia tener estos acuerdos. Cuando es el mismo cuidador el que no quiere que nadie más los ayude, lo ideal es una atención psicológica justamente para reconocer que pues ahí necesita un momento y que pues, o más bien necesita un espacio personal, porque un cuidador que no se cuida no puede ser un cuidador, ¿no? O sea, no puedes cuidar a alguien que si no te cuidas a ti mismo. Es lo mismo que hacemos los médicos y es lo mismo que hacen los psiquiatras. O sea, los psiquiatras no reciben tratamiento psiquiátrico, bueno, no tratamiento, pero si no van a su consulta con su psicoterapeuta, pues tampoco van a ser funcionales al 100% con sus pacientes, ¿no? Entonces, bueno, esos son generalmente lo más, sí, en resumido, terapia psicológica, buscar acuerdos, apoyos económicos o apoyos en tiempos, si es posible apoyarse de una persona externa, o sea, un cuidador externo, enfermera, una señora que esté capacitada para el cuidado de los adultos mayores. Y obviamente, bueno, el reconocer por parte del cuidador que necesita su momento y necesita su espacio para tener de descanso, de relajación, para poder dedicar su cuidado posterior, ¿no? Claro.
Fíjate que además de eso, y muchas gracias, porque es algo que ojalá muchas de las personas que igual y nos escuchan o nos van a escuchar, están a lo mejor viviendo una situación así, o que son las responsables de el cuidado, de algún miembro de su familia, particularmente algún adulto mayor. Y muchas veces esto es bien importante, ¿no? Que la atención psicológica creo que es una parte importante cuando a veces no queremos soltar, ¿no? O ese cuidado. Y también un poco de preguntarle luego también al adulto mayor qué quiere, porque, por ejemplo, nosotros, digo, antes de que falleciera mi papá, teníamos un plan así con toda la familia y todo para muchas cosas. Y él decía: "Sí, sí, pero, pues, yo también no, o sea, yo no quiero estar todo el día así", como que era superactivo todo el tiempo. Trabajó hasta el último día de su vida, o sea, era así superactivo. Y y decía: "No, o sea, yo quiero ir a así mejor mándenme aquí con mis otros compañeros, y quiero ir a bailar, o quiero ir a jugar ajedrez, o quiero ir, o sea, no quiero estar como que me estén todo el tiempo ahí ustedes cuidándome", ¿no? Entonces, también, ¿no? O sea, como que también ellos qué quieren hacer, porque al final de cuentas, luego uno se organiza, este, también depende, ¿no? De la funcionalidad de muchas cosas, de que, sí, del sí, qué deterioro también tengan también los adultos mayores, pero muchos de ellos, independientemente de algunas partes que a lo mejor están perdiendo de funcionalidad, siguen siendo funcionales en muchas otras, y pueden ellos también seguir con muchas actividades y ser productivos, o apoyar con algo en de lo que uno hace, o apoyar con algo en la casa, no sé. Ese tipo de cosas para muchos de ellos es súper importante, ¿no? También. Entonces, Claro, y es que es justo esto, ¿no? Es muy curioso porque pues ya nosotras justamente eh, pues ya cuarentonas que somos casi casi, pues nos estamos acercando justo a esto, ¿no? Que estamos viendo a nuestros papás envejecer y te das cuenta también de todas esas cosas y empiezas a tener esta idea de los planes de cuidado y todo, pero pues son bastante complicados porque aparte, bueno, como buenos papás son necios, quieren, como dices, ¿no? O sea, tu papá quiso trabajar hasta el último día de su vida y bueno, pues es su decisión. Mi papá, por ejemplo, es fumador y no sabes lo difícil que ha sido para mí pedirle que deje de fumar y me queda muy claro que es su decisión y que si algo le va a pasar, pues es una decisión suya que tomó y que yo no me puedo seguir flagelando tratando de que él esté bien, ¿no? claro. Entonces, estas cuestiones también, hasta que no reconoces que uno, son personas totalmente ajenas, o sea, son un ente totalmente distinto. Sí, son tus papás, es tu mamá, es tu abuelo, es tu abuela, pero ellos fueron independientes, fueron libres, fueron, ¿no? Entonces, hasta que no reconoces esa parte, es cuando no dices, bueno, ¿de qué forma yo puedo ayudar a que él siga siendo o ella siga siendo una persona lo más independiente posible, que pueda seguir siendo funcional sin limitarla en las cosas que ella solía hacer? Porque mucha gente termina al final deprimida, encerrada en la casa de su hijo, porque no la dejan salir, porque no pueden hacer absolutamente nada, porque es lo más fácil, ¿no? Entonces, Sí. es bien complicado, pero me parece algo bastante interesante en la cuestión de que deberíamos estar como que, bueno, primero todos tendríamos que ir a psicoterapia, yo a todo el mundo le digo, todos tendríamos que ir a psicoterapia y Ujú. más en este mundo terrible por el que estamos viviendo. Eh, pero bueno, si ya tenemos algún familiar, si tenemos mucho miedo de alguna situación como de cómo va a envejecer nuestra familia, pues lo importante es hacer varias cosas. Uno, pues evidentemente llevarlo al geriatra para que lo valore, le haga una evaluación general y determine si existe algún riesgo de algo. Dos, empezar así como tú lo hiciste, Lucy, o sea, hacer un plan específico de cómo, qué va a pasar si algo ocurre, qué va a pasar si se enferma, dónde lo voy a llevar, tiene algún servicio médico, qué servicios se podría tener, porque al final cada vez estamos más cerca de, estamos a una llamada de un urge llevarlo al doctor, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nuestra familia está envejeciendo, ¿no? O sea, al final hablo de nosotras como cuarentonas, ¿no? Y de la gente que seguramente nos va a escuchar. Entonces, eh, pues hacer este plan también nos ayuda mucho a darnos mucha tranquilidad. Y fíjate que algún tema, ya mero me tengo que ir, pero un tema que me gustaría que habláramos ya por último, si quieres, bueno, no sé si por último, ya te estoy cortando, pero este, no es que ya tengo, Ah, bueno, no, pero bueno, adelante, adelante.
un tema que a mí me gustaría que se tocara y que no debería ser un tabú para la familia es los cuidados al final de la vida, ¿sabes? Como geriatras lo vemos todo el tiempo. Mucha gente dice, no, es que yo lo llevo al hospital, pero mi papá nunca quiso ir al hospital. O yo tiene cáncer, nunca le dije que tenía cáncer y le estoy dando tratamiento, quimioterapias diciéndole que son vitaminas porque ya me pasó. Entonces, creo que es importante sentarnos como familia y hablar con nuestros padres sin decir, o sea, sin que parezca que ya los queremos casi casi matar, pero hablar con nuestros padres y decirles, bueno, ¿qué ¿Qué quieres? Si te quieren? complicas, si algo te pasa, si te pones Sí, muy grave, si terminas en terapia intensiva, ¿cómo te gustaría que fueran tus últimos días, no? Digo, afortunadamente hay gente que pues tiene, yo digo afortunadamente porque gente que te da un paro cardíaco, te mueres y ya, ¿no? sí. Pero pues cuánta gente no tiene que pasar por todo el proceso doloroso de la estancia hospitalaria o el proceso de no sabe, de la incertidumbre de no sabes qué va a pasar con tu familiar. Y creo que una de las cuestiones que nos genera mucha paz, tanto para la familia, al menos yo lo he visto, para la familia hasta como para los mismos médicos, es el saber las directrices anticipadas. O sea, ¿qué quería mi paciente o qué quería mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela antes de enfermarnos? Sí, ¿No? Para que sea un poco más sencillo tomar decisiones, porque también va a faltar lo que hablas de los familiares satélite, ¿no? Es que nadie lo cuidó nunca, hay que llevarlo al hospital. Dices, sí, o sea, pero mi papá lleva toda la vida diciendo que no quiere, que si algo le pasa, que se quiere sí. morir aquí, ¿sí? ¿No? Sí, Entonces, ese es pues, súper importante. Perdón, dale, dale. no, o sea, siento que este sí también es un tema que se debería de platicar y de una forma lo más abierta posible, ¿no? Oye, papá, si a ti te pasara algo malo, ¿cómo te gustaría que fuera, no? Oye, mamá, si tuvieras una situación de gravedad. Es más, hasta hablar, hasta preguntarle a qué mismo hospital quiere ir, porque capaz si tiene IMSS y dice, me llevas al IMSS y me matan, yo no quiero ir, o me quiero ir al IMSS porque mi doctora del IMSS me conoce toda la vida. Entonces, todas estas cosas son bien importantes y es algo que se deben de tocar no nada más como familia para dar como la tranquilidad al paciente, pero también para dar la tranquilidad a la familia, porque ¿cuántas familias no terminan en problemas tan severos familiares? Porque es que tú la llevaste cuando ella no quería, ¿no? O es que tú no la llevaste cuando ella no quería recibir atención. Al final, mientras no se necesita un papel, ¿no? O sea, lo ideal sería tener un papel en donde diga, si a mí me da un infarto, yo no quiero que me reanimen, hay documentos legales que se pueden hacer, pero al menos una plática con toda la familia en donde se diga, quiero que me hagan esto, esto, esto y esto, ¿no? Y creo que de cierta forma eso también nos va a ayudar mucho. Y también nosotros, pues al final, como decimos, desde que nacemos estamos envejeciendo, deberíamos ya empezar a pensar, bueno, y si algo me pasa, ¿qué quiero que me hagan? ¿Qué va a pasar? Si me vuelvo dependiente, ¿cómo quiero, o qué decisiones quiero que tome mi familia por mí? Eh, a mí algo que y estoy haciendo como más personal, pero justo cuando cuando fue lo del COVID y me tocó entrarle a la parte del COVID, que aunque soy geriatra, pues me metí como Claro. internista ahí a ver pacientes en el hospital. Eh, pues teníamos mucha incertidumbre y teníamos mucho miedo y yo hice una carta, una lista, o sea, yo hice mi testamento, ¿no? Y dije, si esto me pasa y esto no sé qué, y si o sea, yo hice toda una lista impresionante que obviamente fui muy fatalista, por supuesto, porque era el inicio del COVID, Claro, no sabía. pero la veo, o sea, pero la veo en retrospectiva y digo, ¿qué ayuda le hubiera dado a mi familia si algo hubiera pasado, ¿no? Y creo que a todos nos vendría bien tener esa información, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que es una conversación de las conversaciones incómodas que tenemos que hacer con nuestra familia y con nosotros mismos. Creo que es algo primordial porque bueno, los que hemos tenido familiares en el hospital, de verdad, a veces uno sufre, o sea, uno luego ve al familiar que está sufriendo y ya quisiera luego que descanse, pero de pronto los familiares también se aferran, entonces al final de cuentas es decisión de ellos, es decisión de ellos, no es, no es de uno, o viceversa, ¿no? Uno dice, no, échale ganas, pero la persona ya no quiere. Entonces son decisiones bien personales y por eso, qué bueno que insistes en el apoyo psicológico que todos debemos tener,
porque al final de cuentas aceptar eso también requiere un nivel también de madurez y de empatía grande, porque una cosa es lo que nosotros queramos, pero al final de cuentas no es tu vida, es la vida de tu familiar, ¿no? Entonces eso es súper Claro. importante de respetar. Cualquier Sí, y decisión al que final, te parezca. Ujú. no, no, no. No, digo, no, que Sí. al fin, que cualquier decisión que sea, que la tienes que aceptar porque no es tu vida, ¿no? Pero dale, dale. No, y al final, o sea, también es, a ver, la gente, nos vamos a morir, ¿no? A mí siempre que me dicen, digo, los que hemos experimentado alguna pérdida directa de alguien cercano en la muerte, pues vemos la muerte desde otra perspectiva, la verdad, pero si al final, de todas formas, vamos a morir, puede ser una cuestión súper rápida o puede ser la cuestión más larga del mundo, pues creo que te va a dar mucha calma tener esa información, ¿no? Eh, y, y al final, pues obviamente todo eso es algo, y ya regresando también al tema, siento que nos vimos muy como ya muy fatalistas, pero es necesario, son temas que se tienen que tocar. Y normalmente cuando, al menos algunos geriatras, no todos, pero bueno, ojalá fueran todos igual, ¿no? Pero muchos de nosotros nos forzamos un poco a tener esa conversación con la familia y con el paciente. Incluso a veces puede ser un poquito difícil cuando lo empiezas a platicar en la primera consulta y es así como de, ay doctora, ¿no? Así de, ¿qué me está diciendo? Pero ya que tienes un poquito más de confianza y todo, vale la pena que, porque a veces son pláticas que el mismo paciente no quiere tener con su familia nada más, ¿no? A veces necesita una pequeña guía en donde tú les vas diciendo, bueno, y si te dieran un diagnóstico fatalista o un diagnóstico a corto plazo, ¿cuál sería tu opinión? ¿Qué te gustaría decirle a tu familia? ¿Cómo lo verías? Etcétera, ¿no? Entonces, digo, entre un montón de cosas que hacemos los geriatras, esa es una de las cosas que podemos hacer, ¿no? Y creo que al final el reconocer que pues todos envejecemos, estamos envejeciendo, que vamos a seguir envejeciendo, que cada vez nuestra expectativa de vida se va haciendo más larga y pues por ende al hacerse más larga también se está haciendo la aparición de otras enfermedades más diferentes o más nuevas, más degenerativas, Alzheimer, demencia, bueno, todo tipo de Sí. demencias, algunas otras enfermedades, cáncer, por ejemplo. Entonces, pues antes los griegos se morían a los 28 de diarrea, ¿no? Y, o sea, ahora nosotros nos morimos a los 80 de cualquier otra cosa complicada, de cualquier otras complicaciones, eventos vasculares, etc. Pero también, pues estamos en un muy buen momento ahora de hacer cosas que en este Sí, momento nos vayan a beneficiar en el futuro, ¿no? claro. Eh, es lo que muchos pacientes llegan a la consulta y me dicen, ay doctora, es que, o sea, ¿por qué tengo diabetes o por qué tengo Sí, hipertensión si claro. yo soy muy activo y me muevo y hago cosas, ¿no? Dice, sí, pero a ver, ¿qué estabas haciendo a los 40? ¿No? No, pues estaba de borracho, fui alcohólico, qué sé yo. Entonces, bueno, esta persona que eres ahora es el ejemplo de lo que de lo que fuiste hace 10, Sí. 20 años. Es el Entonces, resultado, ¿no? Perdón que te exactamente. interrumpa, es que justo una de las como cosas que quería yo, comentar, como igual para cerrar un poco era esto, al final de cuentas, ¿qué recomendaciones? Porque al final de cuentas todo esto es todos estamos envejeciendo y la mejor manera es, pues, la prevención, ¿no? ¿Qué nos recomendarías para un envejecimiento saludable, que es todo esto que nos estás diciendo? También considerando que ahorita hablando un poco de la familia, de los hijos, de las redes de apoyo y todo esto, y de nosotras mismas, ¿no? Que lo que conversábamos al inicio antes de la grabación. ¿Cuántas personas? A mí me han dicho mucho eso, que decidimos en el momento de esta vida que no queremos tener hijos y todos te dicen, ¿y quién te va a cuidar, no? Es así como que piensan en los hijos para eso. Pero Exacto. bueno, O sea, esa es dices tú para eso, ¿no? su razón de vida, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, a mí no me quita el sueño, ¿no? Em, También soy una persona que le gusta, bueno, sí vive como que fluye, pero también hay cosas que sí pienso, ¿no? Entonces, ¿qué, qué consejos, qué recomendaciones nos darías para este proceso que en el cual estamos todos?
lo hagamos de la mejor manera y a partir de la prevención, ¿no? Claro, pues mira, eh, ahí donde estudié, en el Instituto Nacional de Nutrición, en el área de geriatría, se han hecho varios libros que se llaman 10 hábitos efectivos para la salud del adulto mayor. Y justamente sí es cierto que hablan un poco de las cosas que puede hacer el adulto mayor, pero tiene cosas bien interesantes, ¿no? Y si resumiéramos así como que muy, muy general, pues lo que siempre se dice, ¿no? Tratar de mantenerte activo. Cada vez hay más documentos o más artículos científicos que hablan que levantar pesas más que la actividad cardiovascular tiene un beneficio mejor para prevenir la pérdida de la funcionalidad. O sea, y no me refiero a levantar pesas como si fueras crossfitero y te lastimaras la rodilla, pero hacerlo, pues que sí, no, también luego la gente llega bien azotada, ¿no? Pero hacerlo 2 o 3 veces por semana, levantar pesas de forma ligera, está bien. Tratar de mantener una dieta lo más equilibrada posible, donde incluyas obviamente todos los grupos de alimentos, ¿no? Carbohidratos, proteínas, vegetales, frutas, almidones, leguminosas, y a veces también quedarte con la idea de que no, los carbohidratos son malos. Pues no, los carbohidratos son muy necesarios, es la gasolina del cuerpo, ¿no? Entonces, esas son las dos más importantes que hemos oído mil veces, ¿no? Otras de las cosas importantes también es socializar. O sea, también se han visto que pues tratar de mantener una red de apoyo social más amplia te ayuda muchísimo a mejorar tu calidad de vida. Otra de las cosas es que procures ahora tratar de como ejercitar tu mente, ¿no? Ejercitar tu mente hablamos de siempre aprender alguna cuestión nueva o tratar de leer, cosa que ahora cada vez es más difícil, ¿no? Como que tenemos todo tan rápido, tan accesible por internet que ya no lo hacemos, pero todas estas cosas influyen muchísimo en nuestra mente. No se trata de andar llenando crucigramas o sopa de letras, o sea, sí es bueno y te ayuda, pero realmente si tú mantienes un hábito riguroso en la lectura, en aprender alguna actividad nueva, todo eso favorece las conexiones neuronales y mejora que a largo plazo tengas un riesgo menor de tener algún tipo de deterioro cognitivo, ¿no? Obviamente, bueno, si eres fumador o tienes algún tipo o tienes algún problema del alcohol, pues tratar de tratar esto pronto para evitar complicaciones a largo plazo, ¿no? Otra de las cosas también importantes, pues cepillarte los dientes, que curiosamente antes a la gente no le importaba eso, pero no sabes lo importante que es tener una buena higiene dental para tu futuro. O sea, gente desnutrida que llega a la consulta porque no tiene dientes, miles, muchísimos. Gente que tiene prótesis pero no le quedan bien. Entonces, todas estas cosas son indispensables. Ahora, bueno, también les sugiero muchísimo, si pueden, cuando tengan tiempo y si están aburridos, vean ustedes un documento, un documental en Netflix que se llama Las Zonas Azules, El secreto de las zonas azules, me parece que se llama. Está súper interesante. Buscan justamente a personas en las áreas donde hay mayor longevidad y justo empiezan como a investigar por qué son más longevos, ¿no? Y justamente hablan de todo esto que estamos hablando. Eh, y creo que me parece que lo más importante que no tomamos nunca en cuenta y que es indispensable es de verdad, la socialización. O sea, fuera de todo esto que nos han dicho una y otra vez de lávate los dientes y come bien y come frutas y verduras y toma agüita y hace ejercicio, Claro. socializar es indispensable para tener o más bien para tener un envejecimiento saludable y una vida pues más sana, más plena, ¿no? Todo esto. Muchas gracias, muy interesante. Mira que tomé nota, estoy aquí tomando nota porque eso es muy interesante. También ahorita no, pues sí, con todo esto también, con toda esta locura, este ritmo de vida, esta selva en la que vivimos de pronto que nos sobreexigimos y también hay muchas ideas que se han planteado de todo, de lo que debería uno hacer, que la parte de esto del éxito y esas cosas que nos sobreexigimos de más y dejamos de lado lo importante realmente, que es justo
familia, amigos, salud, estar bien, descanso, ¿no? Yo te voy a decir, ya hace unos años yo era bien loca y creía que lo adecuado era estar así como trabajando 24/7 y también tenía un ritmo ahí medio extraño de sueño y fumaba también bastante. Pero después de que atendí bien cosas psicológicas también, evidentemente eso me ayudó a bajarle 3 rayitas a mi pensamiento y a estar mejor con esta parte, ¿no? O sea, yo ahorita descanso, ahorita digo, evidentemente el acompañamiento psicológico es de forzoso siempre porque todos deberíamos tenerlo como cualquier otra cuidado, de salud. Pero sí, o sea, muchas veces nos dejamos o como nos descuidamos en muchos de esos aspectos, por estar atendiendo otras cosas. Entonces, esto es muy importante para llegar a una vejez o más adelante, a unos años más adelante, a ser un adulto mayor, pues, un poquito más, vaya, que estemos mejor, que estemos bien, ¿no? Que estemos contentos. Y yo te agradezco muchísimo. Yo sé que andas muy ocupada, ahorita, de hecho, me contabas que estabas justo revisando unas cosas, estabas en el hospital. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por querer compartir con nosotros todo tu conocimiento, todo esto. Yo sé que hay mil cosas de que podemos seguir conversando. Invitamos a los amigos, vamos a, cuando suba este video, que dejen sus preguntas, dejen aquí lo que ustedes quieran, preguntas, o vamos a dejar también, recordemos que la doctora Ixchel está en Cozumel, entonces si ustedes están por allá, pues también podemos dejar su contacto. Y antes de despedirme, nuevamente muchas gracias. No sé si quieras contar rápidamente, también no sé cómo es de tiempo, de este proyecto personal que tienes, de esto este proyecto de los corales y todo esto que estás haciendo. ¿Quieres platicar algo de eso? Ay, sí, apóyenos, ¿no? Claro que Dale, sí, todo es un buen dale. momento para promocionar. Bueno, aparte de lo que hablamos de que tenemos que tener nuestro espacio, ¿no? Y de separar nuestros días de descanso y todo, pues yo soy parte de un equipo que se llama Mermaid Squad. Somos 6 nadadoras mujeres que nadamos en aguas abiertas, vivimos en Cozumel. Y justamente, pues preocupadas por el cambio climático y realmente el daño importante que está ocurriendo a nivel arrecifal con los cambios de temperatura, la contaminación del agua, etcétera. Nos unimos con un colectivo que se llama Colectivo Corales Vivos para hacer una recaudación de fondos pues estamos buscando estamos buscando recaudar 200,000 pesos para que el colectivo pueda llegar a sembrar durante un año corales. Lo que hace el colectivo está formado por gente, o sea, no es el hijo de vecino, o sea, son biólogos, son buzos, son expertos en el tema, que se encargan justamente de saber a quién y dónde exactamente se trata, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer justamente para eso es que vamos a nadar desde Acumal a Cozumel, que son 43 kilómetros, más o menos 12 horas, dependiendo de las corrientes y todo, con el fin justamente de recaudar estos fondos. Así que si alguno de ustedes nos quiere apoyar, puede entrar directamente a donadora.org y buscarnos ahí en buscar campañas y buscar sirenas por más corales vivos, y ahí cualquier dinerito es bueno. Nosotros lo hacemos con muchísimo amor, no saben cuánto hemos estado entrenando para eso. Entonces, pues además de las responsabilidades y además de la plática aquí con la Balam, tenemos, tenemos otra responsabilidad ya na de hoy. Pues ya ahorita estoy muerta en vida, pero aquí estamos presentes. Vayan a Oye, donar. ponemos también, claro, ponemos en los comentarios y en toda esta información para que ustedes también puedan ir a donar. Es una gran causa. Y bueno, todos los colegas que están ahí inmersos en este trabajo precioso, que en efecto ya estamos todos sintiendo estos días, estas semanas, toda la ola de calor, que le dicen ola de calor, pero ya sabemos que tiene nombre y apellido, que esto es cambio climático. Así que si nosotros hemos estado padeciendo esto, la naturaleza, que dicho sea de paso, no hizo nada. Nosotros hemos sido todos los causantes. Entonces, pues hay que apoyar un poquito, retribuir un poquito para, pues sí, para que podamos tener un poco más de tiempo todas estas bellezas naturales, que no nada más es una cuestión estética, es una cuestión de un sistema que sin ellos nos vamos, o sea, no vamos a estar aquí tampoco nosotros. Así que dependemos de ellos también. Y Chel, mi admiración y mi respeto profundo.
mi cariño, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Qué gustazo, que ya tenemos un ratito que no platicábamos, así que también me dio mucho gusto que poder compartir este espacio contigo. Y pues listo, entonces, cuando esté esto, vamos a poner toda la información de la doctora Ishel, por favor, y de también. Sí, y también, perdón, Sí, antes de que se me olvide, no pasa nada, yo estoy en Cozumel, pero si alguno de ustedes quiere una visita con algún geriatra, me dicen dónde están y yo les puedo recomendar a los geriatras certificados del colegio, pues el Colegio de Geriatras de México, y entonces ahí directamente podemos encontrar al más cercano para ustedes. claro, Pero menos a vaya, los que te funaron. exacto, pues unas no, de realidad, esas fueron otras doctoras que no tienen esa especialidad, entonces no pasa nada, pero bueno, Pues vale, por eso, justo por eso, porque no saben. Muy bien. exacto, Pues muchas justo. gracias, Michelle, te mando un abrazote grandote, muchas gracias por tu participación y ahí estamos. Y nosotros, amigos, muchas gracias por escuchar su programa Conversando con Amigos Podcast. Hasta la próxima. Bye, gracias.